¿Cómo están todos? Bueno, muchas gracias por venir hoy. Primero quiero que se den todos un fuerte aplauso porque la verdad para nosotros significa muchísimo que estén acá. Gracias por venir. Bueno, como sabrán, este es el primer evento que hacemos de Verdades Incómodas, así que nada, estamos muy contentos. Y para empezar, queremos contarles un poquito de nuestra historia como para entrar justamente en esta salsa que tenemos hoy con este eje emprendedor-intraemprendedor. Y agradecemos también a IBM y a Maxi Medina por darnos el espacio y por confiar también en nosotros. ¿Bien? Así que bueno, como ven acá, hicimos esta Maxi. Gracias a ustedes por participar. La verdad que nosotros pusimos la casa, la fiesta la armaron los chicos. Y ustedes que vinieron. Y bueno, después van a escuchar también a Maxi al final. Así que bueno, todo empezó justamente con un micrófono en Viaje Místico hace 4 años atrás, ¿no? ¿Qué título ahí que usamos? Pero es la realidad, o sea, realmente hace 4 años atrás, recordarán todos lo que fue la pandemia 2020, 2021, 2022, recién empezando a salir y ayornándonos a un mundo que básicamente cambió, o sea, llegó para ser distinto. Y en ese proceso, en mi caso, cuando arranqué tenía 21 años, y bueno, estaba en la búsqueda, ¿no?, de crear algo, necesitaba expresarme, ¿no?, reencontrarme justamente con la comunicación, que fue algo que siempre me apasionó en lo personal, y justamente ver, cómo puedo aportar algo a la sociedad para hacer un cambio en las personas, ¿no? Básicamente. Y primero, obviamente, lo que tenía que hacer era el cambio en mí mismo, saber realmente qué era lo que yo necesitaba y lo que estaba buscando un poco. Así que bueno, hace 4 años me pasó que me fui en un viaje con mi hermana y con mi novia, que están por acá, y antes de ese viaje yo ya había empezado a escribir y había empezado ya tenía 30 temas para tratar en un posible podcast, ¿no? En ese momento la escritura a mí me acompañaba muchísimo, es algo que les recomiendo a todos porque te saca todo lo que tenés adentro y justamente te alinea los planetas, ¿no?, por así decirlo. Así que bueno, se daba ese viaje que nos fuimos a vivir en un 2x2 ahí en Estados Unidos, con una vista, eso sí, espectacular. Y bueno, se dio que ahí grabé mi primer monólogo. Así que bueno. Antes de llegar a eso, justamente, ¿por qué Verdades Incómodas, no? ¿Por qué sale ese nombre de Verdades Incómodas? Porque siempre que le digo a la gente cómo nos llamamos, es como que abren los ojos. ¿Por qué Verdades Incómodas? Es como que impacta, ¿no? Entonces, era un poco el tema de la verdad y la incomodidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdad que yo le quiero contar a la gente? ¿Cuál es la verdad que quiero a posteriori que me compartan conmigo? Y la importancia de la incomodidad para salir de la zona de confort y justamente progresar. ¿Bien? Así que bueno, se dio una serie de 7 monólogos en ese momento. Y antes de saltar a esta etapa audiovisual, me pasa que antes de subir ese primer monólogo, lo consulto con quien hoy es mi socio, Fran. Yo lo había hablado ya con mi familia, con mi hermana, con mi pareja. Y Fran fue el último que yo le mandé el audio en ese momento. Éramos amigos en muy poco tiempo. Y me dice subirlo, así está buenísimo. Había hablado de la autenticidad, de la vulnerabilidad. Y bueno, yo lo que hago con esto también es un poco conectando los puntos, como dice Steve Jobs, conectando el pasado, lo que me hizo hacer esta presentación, de cómo todo se fue alineando, ¿no? Así que bueno, después ya llegamos a esta etapa audiovisual, que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, y eso lo dejo bien claro porque no sabíamos nada, o sea, con suerte sabía enchufar un micrófono, no teníamos lugar, no teníamos know-how, no teníamos equipamiento, no teníamos absolutamente nada, lo único que había era actitud, ¿no? Que eso es algo que nos representa, creo, al principio a todo lo que tiene que ver con los emprendedores, ¿no? Es una cuestión de actitud. Bueno, ¿cómo puedo llevarlo a cabo? Generalmente lo único que hay es eso, un deseo y una puesta en esfuerzo. Así que bueno, acá como verán, nos prestó justamente la casa de un amigo, de Mateo. Está Juanjo, que fue uno de mis mejores amigos, fue el primer invitado del podcast. Armamos ahí como pudimos. Así que bueno, y ahí empezó como un poco la aventura, ¿no?, ya más formalmente. Queríamos escuchar qué tenía para decir la gente del otro lado. Bueno, el equipo Sagrada iba mutando, ¿no? A la alineación titular, a nosotros que nos gusta siempre hablar en jerga futbolística, aún le faltaba tiempo para encontrarse. Acá, como ven, está Fran, obviamente, que como comentaba es mi socio, después va a hablar. Juli, Mateo, que hoy ya no están más con nosotros presentes. Lauti, Adri, que sí, Adri está por allá, ahí ya lo empiezan a ver en las fotos. Así que bueno, ya empezaba como esa cuestión, ¿no?, decir, ¿para dónde estamos yendo y con qué nos vamos a encontrar de cara al futuro? ¿Cómo vamos a aportarle valor a las personas?
ahí ya creamos el primer medio de podcast, ¿no? Ya pasa un año y pico y decimos, bueno, queremos justamente elevarlo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Vamos a seguir solamente con un podcast, que en ese momento es el que conduzco yo? ¿O vamos a darle la oportunidad a otras personas que puedan exponer la voz y en ese caso multiplicar justamente esas conversaciones? Bueno, ahí justamente sumamos, digamos, 2 podcasts más, nos convertimos en el primer medio de podcast, hasta ese momento era algo que no existía, hoy son 6. Bueno, eso es un poco lo que nos representa el día de hoy. En ese momento lo que se nos mezclaba a nosotros era un poco, no sé si lo conocen a Víctor Coopers, que habla del valor de la actitud, cómo la actitud multiplica, y a su vez también la estrategia de Océano Azul, ¿no? La estrategia de Océano Azul justamente en un mar rojo, porque si ustedes bien saben, está lleno de podcasts, está lleno de canales de streaming, bueno, pero ¿qué es lo que te diferencia a vos para que la gente te acompañe, al fin y al cabo? Así que bueno, en eso justamente estamos nosotros. Después ya dimos nuestro primer gran salto, nuestro estudio propio. Bueno, acá está justamente la firma. De vuelta, había mucha esperanza, mucha actitud. Entramos en un estudio completamente vacío. La realidad es que bueno, de vuelta empezar un poco hoja cero, pero ya con algo mucho más estructurado, ¿no? Es algo que incluso los emprendedores les lleva mucho tiempo realizar. Por suerte nosotros en un año y pico ya estábamos dando ese salto, que algunos ya lo conocen. La realidad es esta, ¿no? O sea, grabamos como podíamos, o sea, no sirve de nada no mostrar la realidad del proceso, porque ustedes quizás ven todo muy bonito, o sea, desde el lado de lo virtual, ¿no? O sea, viéndolo, o viendo ya después en un proceso ya más presencial, pero la realidad es que al principio es esto es la realidad de lo que uno tiene que armar, es muchas veces lo que a mí me molesta que no se cuenta al principio, o se cuenta bien lo de foja cero, y después se muestra el éxito, no se muestra el proceso. El proceso es lo más importante, hay que enamorarse del proceso y no de los resultados. ¿Bien? Así que bueno, esto es un poco lo que nos representaba en ese momento. Acá hay una verdad incómoda muy fuerte, que la quería compartir con ustedes. Que hace poco estaba pensando si compartirlo o no, pero dije, ¿saben qué? Sí, porque es importante mostrar cuál es la realidad del proceso. Hace un año atrás, fíjense la fecha, yo voy haciendo todo por fechas, prometíamos ir los 3 amigos adelante, ¿no? Así es como habíamos armado todo, pero hay una verdad incómoda del mundo emprendedor. Aceptar que la sincronía puede no durar para siempre. Esto es algo que se habla muy poco. Lo he hablado con bastantes founders, bastantes emprendedores o empresarios a la hora de crear sus propias empresas, sus propios medios, sus propias startups. Y es algo que se suele como dejar como apartado, ¿no? Como que no se habla. Ah, bueno, tipo un socio se bajó, un amigo se bajó, un compañero se bajó del equipo. Bueno, se queda en la bolsa y no se habla más. Es importante entender que justamente para progresar tenés que tener esas conversaciones difíciles, tomar esas decisiones difíciles y en conjunto entenderse cuándo las cosas funcionan y cuándo no funcionan. ¿Bien? 2025, un año que nos hizo despegar. Bueno, acá es un poco como también se va ganando el equipo. Acá está María, que hoy no puede estar presente, que fue justamente que nos conectó con todo lo que tiene que ver con el estudio. Adrián, acá está Majo también. Bueno, acá justo también aparece Leo, que está por allá. Bueno, el otro día también en lo que fue Jornadas Pymes. Un poco mostrando así simplemente cómo el 2025 fue algo que nos hizo crecer y bueno, la verdad nos fue llevando un poco a otro nivel y por eso también estamos acá hoy. Ahora se ve todo lindo, pero el camino no es para cualquiera. Ese es otro tema. Si estás dudando en ser emprendedor, mi respuesta es no lo hagas, si soy sincero. O sea, lo que hacemos con Fran siempre es una cuestión de que la gente se enamora un poco quizás de lo lindo que puede llegar a ser emprendedor, pero la realidad es otra, ¿no? Si nosotros nos preguntan hoy, o sea, si hubiesen sabido todo lo que tenían que hacer, ¿lo harían de vuelta? Quizás la respuesta es no. Ahora, ¿lo volvería a hacer? Ya con todo lo que logré hoy, sí, lo volvería a hacer una y otra vez. Se aprende un montón. Esto, bueno, es como les decía, así es como se ve un poco ahora todo lo que hacemos. El otro día, bueno, en la radio, justo que me parece que iba como perfecta la imagen, que nos invitaron a Radio Tube y estaba justo porque es donde se hace todo el tema del Martín Fierro, las votaciones y demás. Bueno, nos dimos cuenta que estamos por algo muy grande, mucho más grande que nosotros mismos. Verdades Incómodas cobró vida propia y es de todos, ¿no? O sea, esto es importante, que es algo que nos fuimos dando cuenta. ¿Cómo podemos conectar más con las personas? Que esto pasa a ser parte de todos, porque todos tenemos verdades incómodas para compartir. Otra cosa es que siempre preguntan, ¿crees que la verdad es absoluta? No, para nada. La verdad es, yo creo que cada uno tiene su verdad y a medida que vamos compartiendo esa verdad, básicamente expandimos nuestro mapa mental, como se dice la PNL, y básicamente nos hace mejor, nos hace crecer. Y el debate hoy, el debate como en el Ágora, como se hacía en la antigüedad, es algo fundamental justamente para poder crecer.
hoy lamentablemente, bueno, tenemos los políticos que muchas veces son los peores ejemplos que discuten, ¿no? Y muchas veces lo que nosotros tomamos. Hay que volver al arte del debate. Bien, eso de hecho creo que la educación es algo que se debería empezar a forjar ya en la currícula. El éxito se mide... ¿Quiénes están iniciando hoy sus proyectos? ¿No? ¿Quiénes tienen ya proyectos? ¿No? ¿Hace cuánto, dígame, años? ¿Quiénes tienen menos de 2 años con sus proyectos? Levanten la mano. ¿Más de 2 años? Sí, las cuentas no me dan. ¿Quiénes tienen menos de 2 años? Bueno, está bien, pero lo que digo es, lo importante acá es que quiero hablar justamente, ser emprendedor es la etapa más difícil de una empresa, porque es donde tenemos la mayor mortandad, son muy pocos los que sobreviven. A mí me hace acordar, vieron que hay unas tortugas que nacen en la playa, que las tortugas dejan los huevos en la playa, en una playa en Costa Rica, también en una playa en Perú, en distintos lugares. Entonces cuando la tortuga nace, primero que hay muy pocos que salen no todas salen del huevo, ¿no? Rompen el cascarón. Después cuando empiezan a ir, tienen una carrera por la vida hacia el agua. Y ahí la primera barrera que tienen después de romper el cascarón es que los pájaros las agarran. Después tienen que pasar las distintas dificultades en esa playa. Y encima cuando llegan a la playa, con un poquito de agua, vienen los cangrejos. Así que son muy pocas las que sobreviven. Y por eso a mí me hace acordar a lo que son los emprendedores. ¿Okay? Que es un camino que es difícil y como dijo Tommy, si no estás muy convencido, ni te metas, obviamente. ¿Okay? Y en esto de verdades incómodas, digo, ¿incómodo va a ser que se va a mover esto así? Está bien, puede pasar, Era para ver si estaban atentos. En esto de verdades incómodas dije, ¿cuáles serían las verdades incómodas para los emprendimientos? La primera, no es cuestión de ganas, no es solo ganas. Con las ganas son importantes, las tenés que tener. Si no, como dijo Tommy, ni te metas. ¿Alcanza? No alcanza. La pasión no alcanza. Lo que digo es, a mí no me alcanza con que digan y ponerle ganas y ponerle pasión y vas a seguir, y me queda corto, porque la realidad es que vas a necesitar otras cosas. Eso sí o sí lo tenés que tener. Es un más, lo tenés que tener, pero no alcanza. Alguien que está apasionado por determinada actividad no le alcanza para pasar la etapa emprendedora y convertirse en un empresario o en una empresaria. ¿Okay? ¿Cuándo nos empezamos a dar cuenta que ya pasamos la etapa emprendedora? Cuando transcurrieron ya 2 años, 2 años y medio aproximadamente, y justamente la rueda sentimos que empezó a girar. ¿Qué rueda? La vamos a ver un poquito más adelante. Segundo, no es la idea. No importa qué tan buena sea la idea, eso no nos va a garantizar que tengamos un buen resultado. De hecho, no sé si es tan importante una buena idea. Después, cuando los empresarios y empresarias te cuentan cómo desarrollaron su negocio, lo escuchás como Tommy. Tommy lo dice muy ordenado, porque te dice, no, había un océano azul, un océano rojo, entonces, perfecto, encontró su diferencial. Pero muchas veces no es eso suficiente para pasar a la próxima etapa. Les pregunto, ¿es negocio poner un restaurante en Buenos Aires hoy? ¿Es negocio sí o no? No dicen. Depende. Andá en Chovita, en Palermo. ¿Cuánto tenés, Carla? ¿1 mes y medio? ¿6 meses para que te den una reserva? Porque a Carla le gusta ir a esos lugares. Pero digo, hay lugares que se llenan y hay lugares que abren. Me llama un amigo y me dice, voy a poner un restaurante. ¿Y sabés algo de restaurantes? No. Y a mí me preocupa. Si es mi amigo, digo, ¿estás seguro? ¿No tenés experiencia ni siquiera de dar un servicio de catering en un evento? ¿Y vas a poner un restaurante? Bueno, a algunos les va bien. Pero acordémonos que es la etapa de mayor mortandad. Así que la idea tampoco me alcanza. Y tampoco me importa si hay competidores o no, porque ahí sí tenés que buscar cuál va a ser tu diferencial. ¿Me explico? Porque si no, el contexto nos dice si nos podemos meter en ese segmento o no. A mí me importa poco, por no decir otra palabra, el contexto. Si vos vas a poner un restaurante y sabés del tema y te asociás con la gente indicada, es muy posible que te vaya bien. ¿Okay? Ahora, si no sabés nada del tema, vamos a aprender a los golpes y hay que ver si logramos subsistir. El otro tema es, para empezar, no necesitas capital.
el 80%, 90% de las empresas que yo conozco, que hoy son empresas, muchas de ellas sumamente renombrados, empezaron sin un peso. Sin nada. Es más, cuando a mí me dicen, no, porque los bancos deberían financiar más emprendimientos, no tengo mis serias dudas si es así. Porque le vas a estar prestando a alguien plata en el momento de mayor mortandad y tal vez no le hiciste un favor. Tal vez le hiciste que se frustre toda la vida y encima tiene una deuda por pagar. Igual siempre es mejor que le debamos al banco y no a papá, mamá o un amigo. ¿Okay? Pero no necesariamente es la financiación. Las empresas no empiezan con capital necesariamente. Vas a poner un restaurante, vas a tener que poner un capital. Pero hay otras maneras de empezar lo que estamos empezando, que es más de a poquito. ¿Okay? Entonces, el otro tema, por favor, en tu negocio no busques la escala. Estás empezando, no te tiene que importar la escala, no te tiene que importar bajar costos. Tu negocio, vos si te estás metiendo en un negocio que ya existe, no vas a ser bueno bajando costos. Salvo que hagas un proceso productivo totalmente distinto, no vas a ser bueno en eso. No te preocupes por eso. Preocúpate a quién le vas a vender, cómo le vas a cobrar, cómo te va a pagar y demás. ¿Están todos de acuerdo con esto? En general no. ¿Sí? ¿Nadie tiene nada para decir? Bien. Enamorate del producto o servicio, pero no ciegamente. Cuando estamos en la etapa emprendedora, nos encanta lo que hacemos, hablamos a todo el mundo, nos parece que es un propósito bárbaro, le tenemos pasión, pero tenés que tener cuidado de cuánto le estás dedicando a eso. ¿Okay? El 13 de marzo del 2020 me llama un chico cordobés, que eran dos socios, que tenían una empresa de muebles de diseño espectaculares. Es unas mesitas de luz que conectás, que tiene una luz LED, le podés conectar directamente el cable USB, tiene un parlante adentro espectacular. Y me contaba que ya habían tenido un premio, que los había invitado a una exposición, que estaban saliendo en prensa, y me dice, y lo que estamos viendo ahora es cómo hacemos, porque tenemos costos muy altos de traslado, queremos comprar un camión y necesitamos bajar los costos. ¿Qué? Uno se estaba comiendo la indemnización que tenía de un trabajo, tenía ya un hijo, y el otro tenía un trabajo en paralelo, y estaban pensando en pedir plata prestada para comprarse un camión y bajar los costos de producción. Si vendían un mueble que estaba buenísimo, ¿por qué tenían que bajar los costos de producción? ¿Me explico? Entonces me contó todas las cosas que hacían y todo el entorno, ¿qué le decían? Qué bueno lo que estás haciendo. Lo que ustedes hacen es espectacular, pero no estaban vendiendo ni una mesita de luz. Y cuando me dijo la edad que tenía el hijo, que se estaba comiendo la indemnización, le dije tal cual estas palabras: dejate de boludear y anda a vender. Porque parecía que tenía un montón de proyectos. Agarrá un camión, una mesita de luz, y ese que te dijo que la quiere, dásela, porque necesitas que esto empiece a rotar. Si no, no tenés empresa. Por suerte me hizo caso, y a fin de abril del 2020 estaban vendiendo más que nunca. Pero porque se concentró en otras cosas. Ellos estaban enamorados de la mesita. Es que vamos a agregar un nuevo feature. No, pará. Cualquier funcionalidad que le agregás al producto o servicio no va a hacer que la venda. Loco, tenés que desarrollar otra habilidad, que es cómo llego a los clientes, cómo se enteran, cómo capto clientes, cómo les vendo y cómo me pagan. Si no estoy concentrado en eso, pienso que por tener el producto cada vez más espectacular, la gente me va a venir a comprar. ¿Ok? Le dije que iba a ser alimentar primero el negocio y luego nuestro ego. Todos vivimos de nuestro ego, obviamente. Yo no estoy diciendo que no. Me encanta la rentabilidad, el flujo. Eso es donde yo me tengo que focalizar. Y la rentabilidad después viene, porque parece que no está la rentabilidad. Pero si vos después empezás, el flujo empieza a dar vuelta, empezás a tener experiencia, los clientes te empiezan a llamar. Algo que decías, che, pero esto no está siendo rentable. Y de a poco, si te focalizás en el flujo, en la etapa emprendedora, digo, y empezás a ver, la rentabilidad empieza a aparecer, pero tenés que estar focalizado en eso, no en otra cosa. En la rentabilidad, cuanto más rentable sos, mejor te va a poder ir. Y por último, con esto cierro,
yo digo, hay una frase que los que trabajan conmigo la conocen mucho, que es, ojalá tengas ese problema. A veces hay pasos que decimos no dar, porque dar ese paso nos puede llevar a un momento de incomodidad. Pero si se da ese momento de incomodidad, quiere decir que estás en el lugar que estabas. Me pasó hace muchos años, nosotros hacíamos eventos, las jornadas PYME, y una de las comerciales me dice, yo estoy hablando con una de las empresas de telecomunicaciones más importantes y estoy avanzando mucho. Creo que lo voy a cerrar. Y la otra comercial dice, yo estoy hablando con la otra empresa de telecomunicaciones, tenía que juntarme mañana, me dice, entonces no nos vamos a juntar. ¿Cómo no te vas a juntar? No, y si nos dicen los dos que sí, ¿qué problema hay? Y que no, que yo vengo charlando, le vamos a tener que dar la cara, decirle que no. Ojalá tenga ese problema. Muchas veces hay pasos que no nos animamos a dar por la incomodidad, pero esa incomodidad no va a dejar de ser una elección que nosotros tenemos y la muestra de que estamos en el lugar que queríamos estar. Y cuando damos esos pasos, está buenísimo. Así que lo que ustedes están haciendo está buenísimo y los felicito. Muchas gracias. Pero para que no digan, che, nos trajeron un tipo que nos está retando y que la pasen y la van a pasar mucho mejor, hay algo que tenemos que hablar que tiene que ver con el desarrollo de cada uno, que es como persona y qué plataforma tenemos para encarar esas cosas. Así que les presento a Melina Jajamón, que va a hablar de eso. Esperen que ahí voy. Martín, yo había pedido que este era el rato de paz entre nosotros. Pase. Y viniste. Nos pasamos. Por eso Es que lo vi no. muy... ¿Los viste? ¿Los gritaste? Sí, que me apasiona mucho y... No sé, no soy el mejor en esto. No, estuvo perfecto hablando. Yo quería hacer este pase con vos. Dale. No sabía muy bien de qué, pero así como la verdad más incómoda que hay que decirle a cualquiera que esté por emprender o que tenga un familiar que vaya a emprender. O sea, así como una que digas, ella me la guardé en el bolsillo. Que tengan mucho cuidado en pedir plata prestada. Y me pide, por favor. Que den un paso con cuidado, porque todo lo que tenemos en empresa tenemos en la espalda cicatrices, heridas. Pero como todavía el flujo no está, si queda ahí es un problemón. Así que piensen, como dijo Tommy, en las ganas que tienen y tratar de dar pasos chiquititos y realizar. Sabía que tenía una más guardada en el bolsillo. Gracias, Martín. Bueno, voy a arrancar. ¿Puedo pasar a mi presentación? ¿Me puedo ayudar ahí? ¿Te dejo ahí? No sé dónde está la mía. Yo te ayudo, Meri. ¿Me puedes ayudar? Bueno, no importa. Cuanto más crece en la organización, menos aprende. Es decir, que en vez de hacerse cada vez más grande, se hace cada vez más chiquito. Y si se hace cada vez más chiquito, todo bien, pero van a preferir la inteligencia artificial, que es más barata, no se sindicaliza, no cree que está mal paga y no pide más días de vacaciones. Hoy cada uno de nosotros tiene el reto de ver cómo hacerse cada día más grande. Los que trabajan por su cuenta, sin duda, los que aprenden, no hay duda, pero también los que trabajan en organizaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuestra empleabilidad. Y hacernos más grandes no es solo que subamos en el escalafón y tengamos un puesto más importante. Es preguntarnos si efectivamente desarrollamos todo lo que tenemos dentro nuestro. Entonces, lo primero, todos reconocen esta imagen. ¿Qué es? Grítalo. Carlos Wally. Bueno, hace muchos años, cuando vivía en España, de una manera casual, como nos pasa a la mayoría de los emprendedores, alguien me pidió que lo coacheara porque quería reinventarse. Había trabajado mucho tiempo en una corpo y quería hacer algo distinto y no sabía ni por dónde arrancar. Yo no me dedicaba a eso, pero ya saben que, bueno, a veces hay que ir evolucionando el modelo de negocio. Y en ese momento desarrollé una guía que era cómo ser Wally. ¿Qué es lo que tiene Wally? ¿Todo el mundo le gusta? Nos prepararon para encajar y ser iguales al de al lado. Hoy ya no es suficiente, necesitamos ser como Wally. Wally no sé qué hace, pero todo el mundo lo anda buscando. Es lo que necesitamos hoy. Si sos uno más, sos uno menos.
La pregunta es qué es lo que tenemos de distinto nosotros. Entonces hoy los voy a invitar a que busquemos cómo crear ese futuro cada uno de ustedes, y esto no tiene edad. Da lo mismo si estás arrancando o si ya llevas años en la vida organizacional. De hecho lo desarrollé con esos perfiles. Y también que pienses, si tenés equipo, en cómo puedes ayudar a que cada una de las personas que trabaja con vos busque qué es ser Wall-E para ella. Entonces hay algo importante que es que encajar es la forma más elegante de desaparecer. Y nadie vino a este mundo simplemente para hacer una copia de alguien más. Necesitamos ver cómo hacernos visibles. Entonces, los voy a invitar a que hagamos un juego. ¿Tienen todos hoja y virome por ahí? Sí. Van a dibujar, escuchen, ¿cuál es su sueño? ¿En qué les gustaría trabajar? ¿Ok? No me digan el sueño que es estar debajo de un cocotero en Brasil, no. ¿En qué te gustaría trabajar? Es decir, de acá a 10 años, si pudiera elegir, ¿qué haría? Me encantaría que me pagaran por... Tienen 30 segundos para hacer el dibujo. Yo voy a estar con una hoja mientras. Un dibujo, búsquenlo. Acá mi amiga Eder que nos diría que tenemos que dibujar. Si querés escribís alguna palabra, pero dibujá, anímate. Dibujo, trabajo en el sueño. Te encantaría que te paguen por esto. ¡Qué bueno! ¡Qué bárbaro! ¿Sí? Dibujalo, escribí si te hace falta una palabra. ¿Lo tenés ahí? Basta para mí, basta para... ¿Hay algo que me estás consiguiendo? ¿Qué? 8 minutos. ¿Estamos? Listo. Les pido a todos que muestren sus dibujos. Muestren estos sueños. Basta para mí, basta para todos. Muéstrenlo. Algunos se ríen nerviosos como me lo van a ver. Y ahora les pido, escuchen, a la cuenta de 3. Ahí no puede parar de dibujar. Mi compañero, ¿se lo ponen? ¿Todo bien? Pará, ya estamos. A la cuenta de 3, 2, 1, seguime. ¿Cómo se sienten? ¡Un horror! ¿Sí o no? ¡Qué bruja! Estírenlos un poquito, planchen. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque uno de los problemas que tenemos muchas veces es que no defendemos nuestros sueños. Llega cualquiera y agarra y con esto que dibujaste, imaginate que te rompí el corazón en 10 segundos de dibujo. Pero a veces tenés un sueño que lo tenés hace un montón de tiempo y llega alguien y te dice, ¿y vos qué haces? Tienes razón. Es nuestro reto empezar a registrar cuáles son nuestros sueños. Esa es nuestra obligación. No dejar que venga el primer prepotente y nos diga que esto no va más. Porque para construir nuestra fórmula personal, la primer vitamina es con qué soñamos. Si vos no podés imaginar cuál es el trabajo de tus sueños, no lo va a crear ni la organización, ni tu familia, ni tu pareja, ni tus amigos. Entonces, primero guárdenlo, ¿ok? Ténganlo ahí a mano, aunque esté un poquito arrugado, sigue siendo nuestro sueño. Desde ahí, y para construir una fórmula personal, lo que tenemos que recordar es qué nos apasiona, qué nos encanta hacer. Yo a veces le digo a la gente que viaje en el tiempo y piense a qué le gustaba jugar cuando era chico. Porque eso es cuando no está teñido de las creencias, los mandatos, las posibilidades económicas. ¿A qué te gustaba jugar? A mí, por ejemplo, me encantaba jugar a que era periodista. Y ahora, bueno, tengo mi columna diaria en LinkedIn que me deja, ¿no? Pero si alguno tiene algún medio, además de los chicos, estoy mirando el currículum ahí, ¿no? Me avisa. ¿Cuál es aquella actividad que nos encanta hacer? En la que el tiempo pasa volando, pero porque estás en flow, porque estás disfrutando. ¿Forma parte de nuestros días o no? ¿O es algo que espero hacer el día que me jubile? Miren que no nos vamos a jubilar más, ¿eh? No les quiero decir nada y lo más joven es peor todavía. Entonces, amaría que me paguen por qué. ¿Lo tenés claro? Y cuando hablas con alguien más, ¿le haces esta pregunta o estás pensando en la viabilidad económica de lo... Tenemos que lograr que la gente conecte más con sus sueños, con sus pasiones. Y desde ahí, los voy a invitar a que hagamos un pequeño ejercicio, porque hoy ya les dije que se lo llevan puesto. Y para esto, somos muy poquitos, yo creo que no voy a explicar cómo vamos a lograr el silencio. ¿Sí? ¿Vos qué decís? ¿Lo explico? No hace falta. Entonces, vas a hablar con la persona que tenés justo detrás
y le vas a contar durante 2 minutos en total, es decir, 1 minuto cada uno, cuáles son tus superpoderes. ¿A qué me refiero con tus superpoderes? Miró por atrás como buscando qué voy a decir. Escúchame, porque lo estudiaste, porque es una habilidad innata, porque tenés experiencia. O vaya a saber uno la razón, pero ese es un superpoder que vos tenés. O sea, algo que te hace especial, que te hace distinto, ¿ok? O algo simplemente lo que sos bueno. Tienen 2 minutos con la persona que tienen de atrás. No empiecen a contarse la vida, solo esto. ¿Quién cumple? Eso es lo que me llevó a trabajar en México. Nuestra voz, nadie quiere fracasar. Queremos que nos salga bien a la primera. Bueno, esta foto fue de un fracaso monumental que tuve hará unos 13 años en España. Mi sueño era ser Madonna y di mi primera charla para unas 500 personas y bueno, creo que no me da el tiempo para contar la anécdota, pero fue un fracaso monumental. ¿Ok? Solo les puedo decir que los post-its decían que la Argentina se saque la camisa, ¿ok? Y yo no soy stripper como se imaginaron, ¿ok? Fracaso rotundo, pero ¿por qué les cuento esto? Porque si queremos encontrar nuestra voz nos tenemos que animar a experimentar y tenemos que aprender de los fracasos y seguir intentando encontrar nuestra voz una y otra vez. Bueno, por suerte después di un montón de charlas, después de aquella que salió tan mal, nadie me lo tuvo tampoco tan en cuenta, para mí un golpe al ego tremendo, pero nos tenemos que animar a experimentar. Y estoy llegando al final, así que necesito, escuchen, que me digan, porque están todos sentados, los voy a dejar sentados y yo me voy a sumar al círculo, ¿cómo estuvo la atención? Se me pasó volando esta casi media hora, escúchame. Ay, por fin terminaste, haces así para arriba, ¿ok? Escúchame, estuvo bastante bien, me haces así en la silla. Che, ya terminó, ya pasó media hora. Abdominal bajo. 3, 2, 1, mostrámelo con el cuerpo, a ver qué dicen. Bien. Veo bastante abdominal bajo, tan en forma esta gente. Entonces, ¿dónde quedaste, Majo, por ahí? Prestaron, no, está bien. ¿Lo viste como querías volver? Sí, obvio. Después que ya hicimos tanto con el cuerpo. Bueno, entonces, y quiero preguntarles, ¿trabajaron este rato? ¿Qué dicen? Más o menos. Sí. Trabajaron bastante. Esto debe tener una explicación. El cuerpo se movieron en psicoinmunoendocrinología adecuado, Está aprobado. adecuado, bueno, cada 5 o 6 minutos yo, si lo notan, me callo para dejarles el protagonismo a ustedes. ¿Por qué? Porque es la forma en la que podemos encontrar la voz. Si yo hablo todo el tiempo, no te doy espacio a vos a que encuentres tu voz. El reto es cómo doy un paso para atrás y fíjate que todos encontrando y buscando su voz, se les pasó el tiempo más rápido. Así que los voy a invitar a hacer un último ejercicio, que es, este lo voy a saltar y voy directo para llegar al tiempo. Van a cerrar los ojos, por favor. Me pongo últimamente sensible. Y van a viajar en el tiempo. Van a viajar al 2035. ¿En qué momento llegamos al 2035? No lo sé. Y en este momento los invito a todos que cierren los ojos. Van a estar todos en la ciudad del mundo que más les gusta. Esa ciudad a la que irían siempre que pudieran. Incluso se plantearían vivir una temporada ahí. Están en esa ciudad y escuchen bien. Están en un escenario y debajo hay 700 personas. Está lleno. Acaban de dar una charla explicando cómo, después de las charlas de verdades incómodas, cambiaron el mundo. En el público la gente está enardecida, aplaudiéndolos, preguntándose cómo puede ser que desde Argentina inventaron eso. Es totalmente imposible de entender. Cuando bajan del escenario los agarran para seguir haciéndoles preguntas y para que cuenten cómo se les ocurrió y cómo lo crearon. Despacito van a conectar con qué fue lo que contaron ahí.
van a ir abriendo sus ojos. Los invito a que vuelvan del 2035 al 2025. ¿En qué ciudades estaban? Valencia, Barcelona, Madrid, mucho en España, Miami. Bien. ¿Pudieron ver que habían creado? ¿Sí o no? A mí cuando emprendí me hicieron hacer este ejercicio y yo puse que me quería dedicar a dar charlas. Y yo me dedicaba a escribir documentos para gobiernos, nada que ver con lo que hago. Todavía no sé por qué escribí eso. Amo profundamente lo que hago y siento que una de las cosas más grandes que nos han quitado es el poder de soñar. En mi caso, este es mi abuelo, se llamaba Martín Blasco. Mi abuelo se escapó de los nazis en Berlín y su sueño era ser artista. Cuentan que conoció a Marc Chagall en París y Chagall le dijo: pibe, esto te lo decía mi abuelo con acento alemán, dedícate a lo que quieras pero no al arte, que te vas a morir de hambre. Y mi abuelo nunca vivió del arte. Finalmente, a los 60 la pegó con un concurso y empezó a vender, ¿ok? Y finalmente hay obra de él en el Pompidou o en el Reina Sofía, en el MoMA de Nueva York, en un montón de lugares. Pero para mí me dio el regalo más grande que tengo en la vida. No sé ustedes, pero no todo el mundo en mi familia fue feliz. Sin embargo, mi abuelo amaba profundamente lo que hacía. Le brillaban sus ojos celestes cada vez que se ponía a dibujar, a pintar o a hacer una escultura. Se murió a los 90 y a las 2 de la tarde estaba dibujando una nueva escultura. Tal vez no hay nada más inspirador que ver a alguien que cumple sus sueños y al que le brillan los ojos. Ojalá todos los que estamos en esta sala podamos ser ejemplo para alguien más y también, ¿por qué no?, para nosotros. Muchísimas gracias. ¿Cómo que ya? Tommy, No sé cómo decirle. ¿cómo hago? En general, 1 de la tarde estoy en Houston, en Estados Unidos. Creo que allá son como las 4 de la tarde, así que buenas tardes. Soy Maite Castro, soy candidata oficial para una misión espacial que estimamos va a ser para el 2027 si todo sale bien. Y bueno, los chicos me pidieron hablar de lo que era emprender y básicamente mi emprender es un poco distinto, porque mi emprender fue más que nada en mi marca personal, en lo que soy yo como persona y en formarme como astronauta, pero al mismo tiempo en armar toda una misión espacial argentina. Y creo que la mejor forma de contar realmente lo que pienso de lo que fue emprender es contando mi experiencia y nada, que de eso puedan sacar algún provecho y quizás encontrar de alguna forma algo que les sirva para sus propios emprendimientos. Yo empecé estudiando en Buenos Aires, estudié ingeniería biomédica y lo conocí a Franco, que bueno, ahora fue el que me invitó a este evento. Y realmente durante la carrera sufrí como todo estudiante, ¿no? Un montón de horas de estudio, recursé materias, desaprobé finales. Mi hermana que está ahí también puede dar testigo de las veces que lloré y sufrí mi carrera. Pero siempre estuve muy enfocada y siento que eso es el primer paso a algo muy grande o por lo menos a nuestras metas, ¿no? El enfoque y en estar seguros de lo que realmente queremos hacer. Obviamente que cuando tenía 18 años me costó, ¿no?, entender qué carrera iba a ser la mejor para mí. Empecé estudiando ingeniería química en la UBA, me gustaba, me parecía interesante y después, bueno, encontré la carrera de ingeniería biomédica y decidí cambiarme. Y de hecho en ese momento hasta dudaba de si iba a ser bueno cambiarme o no. Nunca en mi vida había hecho electrónica, nunca en mi vida había programado. Realmente era toda una carrera nueva para mí, pero bueno, tomé el riesgo, me inscribí en la carrera de ingeniería biomédica y me encantó. Y realmente en ese momento era apasionada del espacio, pero no tenía definido que mi vida iba a lograr ser astronauta argentina, ¿no? Pero me pareció una carrera interesante que me podía servir en la industria espacial. Fue el momento en donde una empresa muy conocida que se llama SpaceX había empezado también con una empresa que se llama Neuralink. Y toda esta idea de la ingeniería biomédica, de los equipos de soporte de vida para el espacio y todo lo demás estaba en un momento impresionante. Estaba creciendo, estaba naciendo, así que me interesó y dije, bueno, voy a ir por este camino.
Cuando terminé mi carrera de ingeniería biomédica, ya tenía un poco más la idea de empezar a armarme como astronauta y empezar a tener esta idea de una misión espacial argentina, y me di cuenta que la única forma de lograrlo era viajar a Estados Unidos o quizás Europa como opción B, y empezar a tomar contactos, empezar a tomar conocimientos, empezar a entrenarme a mí para ser astronauta, y decidí agarrar mi valija, meter las pocas cosas que tenía y viajar a Estados Unidos. Obviamente que parece que fue fácil, pero no fue fácil. Me rechazaron la visa 2 veces. En esos momentos estaba trabajando en Philips Argentina. Me gustaba mucho ese trabajo, pero obviamente como pasante la parte económica no era lo suficiente, así que volví a vivir a Salta con mis papás. Empecé a trabajar en un hospital, fundé el departamento de ingeniería biomédica, que también fue un trabajo bastante largo, y al mismo tiempo empecé a prepararme para una maestría en Estados Unidos. Todo esto creo que suena siempre fácil y bonito, pero realmente llevó mucho esfuerzo, mucha gente por detrás apoyándome y empujando, pero siempre de nuevo el enfoque y siempre las ganas de seguir intentando. Yo creo que muchas veces sentimos frustración de no conseguir lo que queremos en un corto tiempo, y pasa muy seguido, en especial ahora con las redes sociales, que vemos que todos consiguen todo tan rápido y todo es perfecto y todo es lindo, y no es así. A mí me llevó casi 2 años en obtener una visa para poder entrar a Estados Unidos y seguir haciendo mi camino. Pero bueno, lo logré. Pude venir a Estados Unidos, entré a mi maestría, hice mi maestría en ingeniería aeroespacial, pero en todo ese camino faltaba algo más, que era, okay, ¿qué más necesito para ser astronauta? Y empecé a buscar todas las calificaciones que me ponía en esa posición: museo, paracaidismo, aviación, y todo eso obviamente implicaba un costo para mi vida. Y toda esa forma de administrar mi vida yo lo considero mi máximo emprendimiento. Estaba en Estados Unidos sin un permiso de trabajo, lo único que podía hacer era estudiar sin ningún ingreso económico, y necesitaba muchas otras cosas para lograr formar mi marca o mi producto, que era yo misma como astronauta. Y ahí empecé a buscar sponsoreo, empecé a trabajar de forma remota, empecé a trabajar ayudando con equipos médicos, y de esa forma todo lo que entraba lo invertía en la marca Noel de Castro, astronauta, y hacía mis cursos de aviación, hacía mis cursos de buceo, hacía mis cursos de paracaidismo, y empecé a formarme y a prepararme para poder lograr las misiones espaciales. Y en el medio de todo esto, obviamente, aparece el segundo proyecto dentro de mi marca, que es armar la misión espacial argentina. Y eso significaba, primero que nada, proponer una idea al país y empezar a convencer a todas las personas de que Argentina tenía que llegar al espacio. Así que empecé a hacer eso, empecé a ir a conferencias y a escuchar de por qué quizás Estados Unidos, por qué China, por qué Europa realmente hacían estos viajes espaciales, qué había por detrás, qué beneficio traía a los países, qué significaba para un país llegar al espacio. Y cuando por fin logré entenderlo, terminé de armar un proyecto para el país. Y obviamente que presentar ese proyecto en el país fue otra traba, ¿no? Toqué la puerta de la Agencia Espacial Argentina casi por 2 años, a nadie le interesaba, nadie quería hacerlo, toqué puertas de Secretaría de Ciencia, también costó, pero lo aprobaron, y al mismo tiempo tenía que juntar la marca Noel de Castro con este proyecto y con toda la Agencia Espacial Argentina y el gobierno argentino, y empezar a llegar a la gente para poder difundir este proyecto. Creo que eso fue y es todavía una de las partes más difíciles de mi carrera o de mi emprendimiento. Todavía cuesta mucho lograr que la gente vea quizás por qué Argentina tiene que hacer una misión espacial, por qué es tan importante el entrenamiento para los astronautas, hacer entender quizás a mis sponsors por qué tienen que invertir en Noel de Castro y por qué me tienen que ayudar a entrenar y ayudarme con esta marca personal. Pero creo que
me ayudó mucho a entender también todo lo que son los negocios, ¿no? Me ha tocado hablar con personas muy importantes, personas que van a ser sponsors quizás de la misión espacial y que realmente uno cree que tiene que darle todo este speech de no, mira, yo soy astronauta, soy piloto de avión, buceo, y realmente quizás eso no forma parte del interés de un sponsor. Entonces aprendí a comunicarme con esas personas, a ir directo a lo que tengo que hacer y a los beneficios que ellos van a obtener, y todavía sigo aprendiendo. Creo que esto es una startup chiquitita y que de a poco voy juntando gente que me ayuda. Hoy en día trabajo con Franco, con Tommy, con mi hermana, Marcos, Caro, ellos también están ayudándome y armamos todo este nicho espacial de cómo armar una misión espacial, entender el conocimiento que se necesita para poder lograrlo y la comunicación. Tomamos muy importante el tema de la comunicación. Es demasiado importante mostrar que una misión espacial va a ser un beneficio para la ciencia argentina, para la educación, y también es muy motivacional. Creo que no hay persona en este mundo que no le guste la industria espacial. Creo que todos cuando hablamos del espacio nos entra ese sentimiento un poco alocado y está buenísimo. Pero es algo que hay que construirlo muy desde chiquito a lo grande. Y nada, decirles que de este emprendimiento aprendí a entenderme a mí misma, aprendí a comunicar, aprendí a escuchar, y eso es lo importante. Y también creo que, a diferencia quizás de otros oradores que escuché recién más temprano, que decían que quizás la motivación no es lo único, en mi caso yo sí considero que fue lo único que hoy en día me mantuvo en pie para poder hacer toda esta carrera. Creo que tener tan fijo la motivación y a lo que quiero llegar fue lo que realmente me mantuvo en esta carrera. Pasé muchos momentos que decía, listo, yo hasta acá llegué, no lo voy a lograr, nadie me apoya, no consigo quizás, no sé, una firma de tal persona para poder avanzar, o no sé, ya no tengo capital económico para seguir invirtiendo en mí. Y son, creo que las etapas por las que pasa una empresa también, ¿no? Quizás llega el momento en el que invertiste todo en un producto y no tuvo ese retorno que esperabas, y tenés que buscarle un lado B. Y en mi caso ese lado B era motivarme a mí misma y decir, ok, o sea, vas a tener que seguir, porque si querés lograr esto, tenés que seguir empujando, tenés que seguir tocando puertas, tenés que seguir insistiendo, y eso hice. Realmente hoy en día siento que soy una persona muy enfocada y que realmente entiende lo que tiene que hacer, y todos los días me levanto motivada y con ese gran sueño de poder poner la bandera argentina en el espacio. Y creo que no hay otra cosa que me motive de esta forma, y realmente he pasado por muchas opciones de mi vida, de quizás trabajo, de experiencias, que realmente lo quería y no lo lograba, y me daba cuenta que realmente no lo quería tanto como esto. Me ha pasado de decir, ok, quiero un trabajo, y aplicar al trabajo y no quedar en el trabajo, y no quedar, y era como, bueno, no quedé, y me quedaba en un momento muy tranquila. Y no es que me entraba esa desesperación de, ay, no quedé, ¿qué más hago? ¿Cómo empujo? De esa motivación interna no existía en muchas cosas. Entonces creo que sí es muy importante la motivación y las ganas que tiene uno de hacer algo, y el enfoque. Y nada, invertir realmente en lo que uno considera que es bueno, confiar también en las otras personas y avanzar, aunque caigamos. Y tuve la experiencia, como dije, de trabajar en Philips Argentina, en una corporación bastante grande. No es lo mismo trabajar en una startup que trabajar en lo que es una corpo muy grande, eso lo entiendo totalmente, y agradezco haber tenido la experiencia de los dos. Creo que una corporación grande ya se mueve de una forma distinta, quizás ya no necesita ese empujón todavía para poder arrancar, pero siendo una startup, y en mi caso mi marca personal, creo que sí es importante tener también gente que te esté apoyando en ese mismo ideal, en ese mismo sueño, y que tenga la misma motivación que tenéis vos para empezar a hacer tu startup. Cuando me pidieron dar esta charla, al principio no sabía muy bien
cuál iba a ser mi posición para poder hablar, porque realmente creo que cada uno tiene distintas experiencias. Creo que cada uno sabe de lo que es capaz, de a lo que puede llegar, de lo que puede hacer, y no hay una receta mágica para lograr algo. Creo que cada uno tiene su toque especial de darle a su marca, a su producto, y eso hace que lo diferencie y eso hace que le ponga cierto valor en el mercado o en el servicio que quiera ofrecer o lo que sea. Entonces, siempre mi consejo es no busquen en otras personas lo que ustedes quieren, porque no lo van a encontrar, porque no está ahí. Lo que uno quiere siempre está dentro de cada uno y con la motivación de cada uno. Podemos tener ideas parecidas seguramente, pero siempre cada uno va a tener su forma de hacerlo, su forma de armarlo, su forma de pensarlo y su forma de vivirlo. Y eso es lo más importante para una empresa, para un emprendimiento. Bueno, eso es un poco de mi historia. Hoy en día estoy en un momento donde tengo varias ofertas para poder viajar al espacio. Todas estas ofertas están siendo tratadas con el gobierno argentino y con empresas privadas, y creo que es una gran oportunidad para el país. Creo que sigo con la motivación desde el día 1 hasta ahora. Ya llevo casi 2 años en Estados Unidos, casi 4 años de haber empezado esta idea o carrera de poder llegar al espacio, y todavía tenemos una misión que se va a dar quizás de acá a 2 años más. Así que es un camino largo, no hay que desesperarse, no hay que estresarse, sí hay que ponerle muchas ganas, muchos sacrificios. A mí me pasó de estar momentos en Estados Unidos y no con mi familia. Hubo muchos sacrificios, muchos momentos de estar triste, de no poder compartir con mi familia, de estar en momentos muy importantes, pero son sacrificios que también uno tiene que entender y aceptar y decidir cuál va a ser el peso que le va a poner a cada una de esas cosas en la vida, ¿no? Creo que si uno tiene miedo, hay que entender que las ganas son mayores a ese miedo y empujar por ese lado. Y con eso me refiero a que quizás una vez se dice, ay, tengo miedo de, no sé, tomar esta decisión. Sí, pero también te da miedo no hacerlo o no intentarlo. Entonces, ¿cuál de los dos te da más miedo? ¿Te da más miedo el no intentarlo o te da más miedo el intentarlo? Y eso siempre está en mi cabeza en todas las decisiones que tomo. Me da miedo ir al espacio, sí, pero también me da miedo no ir al espacio. Me da miedo no poder lograrlo. Me da miedo, no sé, bucear, sí, pero me da miedo no lograr ser buceadora para poder ir al espacio. Y son peleas internas que uno tiene siempre y que tiene que decidir realmente qué miedo va a poner por encima del otro y avanzar sobre eso. Así que esos son los consejos quizás que yo puedo dar en mi corta experiencia de vida como emprendedora. Es totalmente otra forma de emprender, es una marca personal y un proyecto que llega a nivel nacional, pero empieza desde mi esencia, y creo que eso es lo que más me gusta de este proyecto, que empieza desde mi sueño de Noel de Castro de cuando tenía, no sé, 6 años, hasta un proyecto nacional, y llega a un proyecto que va a poder representar a todos los argentinos, a todos los jóvenes, a la educación, a la ciencia, y eso es lo que hace a este proyecto o a este emprendimiento distinto, que nace desde mi forma de ser, desde mi propia, no sé, personalidad, y creo que eso es lo más importante. Por eso no hay recetas para nadie, no hay recetas para encontrar nuestro camino. Lo único que puedo decir es, encuentren lo que les guste. Muchas veces a mí me llamaban loca, y uno siempre es loco hasta que lo logra, y ahí pasa a ser un genio. Así que es muy importante tener eso en cuenta. No tengan miedo en hacer lo que les gusta, no tengan miedo en hacer lo que les apasiona, y que esa pasión los va a empujar por muchos años hasta que lo logren. Porque sin esa pasión obviamente no se puede lograr, o por lo menos lo que yo creo. Y espero que esos consejos puedan servir para todos sus emprendimientos y también para su vida personal, porque creo que eso también es algo de cada uno, para su vida diaria. Así que
nada, no tengo muchos consejos para dar, pero sí me gustaría quizás escuchar preguntas, porque hay mucha gente que siempre tiene preguntas de mi carrera y me gustaría más que nada tener conversaciones con ustedes que contar mi experiencia y mis consejos. Y no sé si se puede, quizás Franco o Tony pueden pasar el micrófono si alguien tiene preguntas, si quiere saber algo específico de mi carrera profesional. Ella en un momento contó que le tocaba hablar con gente importante que además quería financiar algún proyecto y que ella no sentía o que no era tan importante contar que negociaba, que sabía hacer un montón de cosas. ¿Qué son esas cosas que ella cree que sí son importantes al momento de venderse para que alguien te financie un proyecto? Sí, escuché la pregunta, sí, Dani. Creo que aprendí mucho a leer a mis propios inversores. ¿Qué significa eso? Entendía, por ejemplo, cuál iba a ser el beneficio para el gobierno y cuál iba a ser el beneficio, por ejemplo, para el mercado libre. Son dos inversores totalmente distintos y que quizás importan cosas totalmente distintas. Quizás al gobierno le interesaba mucho más entender cómo esto iba a ser un proyecto para la educación y para la ciencia argentina. Mientras que para el mercado libre quizás le interesaba, no sé, si mi traje espacial podía ser amarillo y cuánto marketing iba a poder tener. Entonces, creo que de todo esto aprendí mucho a leer con quién estoy hablando y entender qué es lo que le gusta obtener de las personas que invierten. Entonces, ese es el paso número 1 para hablar con inversores. Al gobierno o al mercado libre, ninguno de los dos les va a interesar realmente si tengo 5 licencias de buceo o 2. Les va a interesar el beneficio que ellos van a obtener de invertir en una misión espacial o de invertir en Noel de Castro. Mercado Libre va a tener todo mi traje espacial amarillo. Gobierno va a tener todo un proyecto de educación de ciencias espaciales e incluso experimentos quizás que podamos llevar al espacio. Esas son las cosas que aprendí y que considero que son importantes a la hora de hablar con un inversor. Yo tengo una pregunta. ¿Hace cuánto fue las primeras conversaciones que tuviste con el gobierno argentino? Con el gobierno argentino empecé a hablar casi hace 2 años. Empecé hablando primero con la CONAE, que es la Agencia Espacial Argentina. Después, un escalón más arriba, empecé a hablar con Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Y después ya empecé a tocar distintas aristas del gobierno, entre ellas, por ejemplo, Marca País, que fue más que nada un nombramiento de representación a lo que es la industria aeroespacial de forma internacional, y después ya hablando con quizás defensa o con el mismo presidente de la nación para realmente encabezar toda esta misión a nivel nacional. Pero me costó casi 2 años en tocar cada una de las puertas y convencer a cada una de las puertas. Sí. Fue un camino bastante largo. Al último speaker de la noche. Exactamente. Bueno, de noche tarde, ¿eh? Bueno, de la noche. Está como de noche día, parece. Pero bueno, yo ya estoy. Hablábamos bastante de tecnología y bueno, acá quién más que Maxi para que nos pueda dar su trayectoria, contarnos un poco de su experiencia personal y también qué es lo que se viene, ¿no? Estuvimos hablando un poco detrás de escena en todo lo que es inteligencia artificial, tecnología y bueno, gerente ahora de IBM. Bienvenido, bueno, le vamos a hacer el Bueno, un aplauso para Maxi. Bueno, primero que nada, gracias a todos por venir, por participar. Esta es mi casa, así que me encanta que puedan venir. Están todos invitados a seguir participando. Ojalá sea el primero de muchos eventos que podamos hacer juntos. Me encantó las charlas que dieron los demás speakers. En mi caso, yo soy especialista en tecnología. Yo trabajo como gerente de tecnología en IBM, en un equipo puntual, que es el que se encarga de mostrarle a los clientes el valor de nuestra tecnología. Yo trabajo para Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Son varios países. Comencé mi carrera profesional hace 5 años y medio. Terminé la universidad ahí en pandemia. Me recibí ingeniero. Y hoy decidí que les voy a contar un poquitito más, con un poco de algunas imágenes, empezando a hacer memoria hacia atrás, cómo empezó mi camino, cómo fue, digamos, mi camino de emprendimiento, pero dentro de una empresa, ¿no? Lo que es intraemprender. Que es una palabra que aprendí hace no tanto tiempo, ¿no? Y ahí empecé a indagar un poco en mí mismo y a entender cuáles son esas decisiones clave que uno puede ir tomando a lo largo de su vida o cómo puede ir aceptando las cosas que van sucediendo
para tratar de comunicar este mensaje y contagiar a más jóvenes a que puedan trabajar en grandes empresas, como en este caso es IBM, que no sé si alguien conoce IBM actualmente, qué está haciendo. Levante la mano quien conoce qué hace IBM actualmente. Actualmente, mucho. Todos saben lo que es inteligencia artificial. Bueno, IBM es líder en inteligencia artificial desde el año 80 que estamos trabajando con esto. O sea, IBM siempre está construyendo el futuro 40 años hacia adelante. Hoy la acción de IBM en el mercado está en su máximo histórico, no porque estamos siendo líderes en inteligencia artificial, sino porque estamos trabajando en computación cuántica, que es la computación del futuro, ¿no? Entonces, que es un poco lo que va también de la mano con toda la parte espacial, todo lo que comentaba Noé. Entonces, de nuevo, siempre IBM está pensando varios pasos hacia adelante y nosotros estamos formados justamente para entender cómo podemos hacer que eso llegue a resolver los problemas del día a día de la humanidad. Entonces, voy a comenzar a pasar y voy a empezar a contarles brevemente mi historia por cómo comencé, ¿no? Mis inicios, año 94, hoy tengo 31 años, yo nací en una familia, siempre me tocó ser el más chico, esto es algo que fui analizando a poco, ¿no? Siempre el más chico en un grupo de grandes, ¿no? Hoy me pasa, yo dependo del gerente general de IBM, mis padres tienen todos 15, 20 años más, en la familia siempre fui el nieto menor, digamos, el primer nieto, y fui como el hermanito más chico de mis tíos, ¿no? Este de acá, mi papá, mis abuelos, mis tíos. Entonces siempre sentí la necesidad de, como que estaba atrasado, como que tenía que ir un poquito más rápido, aprender rápido para adaptarme a los entornos. En este caso, la familia. Acá estoy con algunos de mis primos. Ahí estoy andando en skate, que es mi pasión. Y me acordé de esta foto y dije, me parece que va por acá. Yo suelo hablar de tecnología, no es lo mío tanto hablar de emprendedurismo, este tipo de cosas. Pero ¿por qué traigo esto acá? Año 2019, un año antes de la pandemia. Estábamos en los últimos 2 años de la universidad, ahí estoy con Cristian, mi mejor amigo. Estábamos en Miami. Nosotros, yo hasta los 20 años no había salido del país, nunca nací en una familia multimillonaria donde íbamos de viaje a Disney, nada. Entonces, pero con mi esposa teníamos claro, con mi novia, que queríamos conocer otros lugares. Tenía un tío que vivía en Miami que me dijo, che, comprate un pasaje, venite, y yo acá les banco todo. Logramos comprar un pasaje, todos nuestros padres, cuotas, todo, despegar, bueno. Conseguimos pasaje, nos fuimos, llegamos a Miami, nos encantó, mi tío me dice, che, fíjate que en Argentina la gente, mis amigos que suelen venir acá, buscan comprar algo para venderlo y se hacen una diferencia. Entonces ahí yo dije, che, yo algo conozco de tecnología, todavía estaba estudiando eso, digo, bueno, algún celular, un iPhone, creo que era el iPhone 5 en ese momento, unos pesitos que teníamos, lo que mi papá si podía usar la tarjeta de la extensión, estás loco, sí, bueno, 400, 500 dólares por ahí, compramos, vinimos acá, lo vendimos a 1000, dijimos, listo, ya está, claro, entonces, claro, dijimos, ya está, mi esposa estudia ingeniería civil, entonces los dos estudiando ingeniería, todo el día en la facultad, dijimos, ¿cómo hacemos para no trabajar, pero poder cubrir nuestra necesidad, no pedirle tanto a nuestros padres? Entonces empezamos a pensar, che, por acá. Dijimos, bueno, veamos qué podemos hacer para empezar a invertir, cómo se hace. Le pregunté a un amigo que conocía, me dijo, che, mira, fíjate los plazos fijos en los bancos, fíjate los fondos de inversión. Fui, metí, me acuerdo que metí 3.000 pesos en ese momento, al otro día tenía 2.000. Dije, chao, no mirá, dije, no invierto más. Y mi viejo diciéndome, no, compra dólares, está bien, bueno, entonces lo tradicional. Bueno, entonces, todo el año haciendo cursos, ahí un poco la parte de emprendimiento, ¿no? Empecé a hacer cursos, a entender un poco cómo podía invertir, mejorar, hasta que doy el clavo y empiezo a ganar un poquito de dinero. Entonces ahí con mi esposa dije, bueno, vamos a hacer algo, empecemos a traer cosas por encargue, ¿no? Entonces era todo el año, tratar de conseguir algún cliente, cosas por encargue, viajábamos, traíamos lo que podíamos por aduana, 2 celulares, una computadora, con eso nos pagábamos el viaje y así durante 7 años. Fuimos 7 años a Miami, algunos años por 2 o 3 veces, todo esto estudiando, ¿no? Nos tocó ir a Dubái, Maldivas, conocimos un montón de lugares porque era viajar, conocer y estudiar. Los meses de vacaciones era viajar y el resto del año estudiar a full, ¿no? A todo esto, un año, un amigo me dice, che, ¿qué es esto que estás haciendo? Que te desapareces en medio de la cruzada, durante un mes te vas y después venís. Digo, mirá, estamos comprando y vendiendo teléfonos. Y me dice, si algún día a vos te interesa algo, avísame, si sale un pasaje más o menos barato, nos fijamos los pasajes. Siempre mi esposa buscando ahí los hacks, ¿no? A ver qué pasaje barato encontramos, en qué fecha. Habíamos encontrado un truco ahí en la TAM. Bueno, sale un pasaje barato un día, teníamos que dar una presentación a 2 semanas adelante. Sale un pasaje barato, en la facultad le digo a mi amigo, che,
salió un pasaje barato, ¿lo querés? Y me dice, pero ahora sí. Le digo, ya lo tenemos que comprar. Listo, lo compramos los 3 pasajes, con mi esposa y mi amigo nos fuimos, esto era, acuérdense, un año antes de la pandemia. Nos fuimos, entonces un día estando allá, dijimos, che, ya habíamos hecho unas entrevistas laborales, estábamos viendo qué íbamos a hacer después de la facultad, ¿no? Entonces habíamos hecho alguna entrevista en empresas, startups en la ciudad de La Plata y todo, pero para entender cómo era el proceso, todavía no queríamos entrar a trabajar. Entonces, en un momento dijimos, che, las multinacionales, ¿qué tal será, no? Porque un amigo entró a Google a trabajar, y yo le dije, me parece que por ahí hay que entrar uno que entre, y después empieza a sumar al resto, a recomendar, porque ingenieros de computación faltan. Entonces, trabajo tiene que haber. Bueno, volvimos re motivados con esa idea, y en esa charla fue ahí, en el agua, esa foto, ese día. Por eso me acordé de eso. Volvimos re motivados, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, vengo, entrevista en IBM. Vienen a dar una charla a la Facultad de La Plata, que no venía nadie de La Plata. Nos enteramos a fin de ese año, en noviembre, eso habrá sido septiembre más o menos. Viene a dar una charla de IBM. Digo, che, me voy a quedar a escuchar esa charla. Tenía un examen, pero dije, bueno, voy igual, escucho y después voy al examen. Voy, justo habían venido 2 que hoy trabajan en IBM, embajadores de IBM. IBM tiene programas de embajadores, tipo voluntariado, que uno puede ir a dar charlas a escuelas o universidades. Vienen a dar la charla, yo ni le presté atención a la charla, pero les dije, yo quiero trabajar con ustedes, ¿cómo es? ¿Viste? Me dijeron, danos tu currículum, mandaron el currículum, nosotros te llamamos. Eso habrá sido en noviembre, mandé el currículum, nada. Enero, febrero, marzo, nada. Abril. No, marzo. El primero, los 2 de marzo. Me llaman. Me dicen, tenés una entrevista mañana. Me llaman de Chile. Yo dije, esto es raro. Una chilena me dice, mañana tenés una entrevista en IBM Catalinas con el CTO de la empresa. Entonces yo dije, ¿en dónde? Le digo, ¿Catalinas? ¿Qué es Catalinas? Acá, obviamente. Yo de La Plata, para mí, de todo lejano, ¿viste? La única vez que había venido acá fue a andar en skate, porque este edificio era como conocido, pero andábamos en skate, y me echaron los de seguridad. Así que esa es la única experiencia. 14 años por ahí con un amigo. Y sacaron los canteros. Y sacaron los canteros, sí. Nos vinimos con un amigo, me acuerdo, de Citibel en tren, sin permiso. Dijimos, che, yo voy a la casa de la tuya, voy a la mía. Nos escapamos y vinimos en tren, nos fuimos cuando sabían. Y bueno, sí, tal cual. Bueno, tengo la primera entrevista con el CTO. Digo, acá esta es la mía, tengo que quedar como sea. Empezamos a hablar, me pregunto un poco qué venía haciendo. ¿Tenés experiencia? Me dice, yo tenía 24 años, digo, de nuevo, decía, che, ya hay chicos de 22 que están haciendo pasantía, yo 24, todavía no me recibí, estoy atrasado. Los 2 primeros años de la facu me habían costado bastante porque no venía de una base técnica ni matemática. Entonces que, che, acá está difícil, digamos. Pero bueno, CTO encima, un hombre con su peso, ¿no? El gerente de tecnología de la empresa. Entonces esa persona me dice, bueno, listo, termina la entrevista, ¿no? Le cuento mi experiencia y me dice, bueno, algo más, viste, como, y yo dije, chiste, ¿no? Como que sentí que me iba y que se cortaba la relación ahí y no me llamaban nunca más. Entonces le digo, quiero saber por qué no me contratarías, ¿no? Entonces el hombre se hizo así como para atrás, ¿no? Y dice, ¿cómo? Me dice, sí quiero saber por qué no me contratarías. Digo, porque yo sé que si no te lo pregunto ahora, después no me vas a llamar y no lo voy a saber. Entonces me dijo, mirá, la verdad me gusta tu actitud, me gusta lo que haces, quisiera que empieces ya. Me dijo, ¿podés empezar ahora? Me dijo, sí, le digo, yo estoy en La Plata, le digo, estoy con la facultad, me acomodo y empiezo. Bueno, empezás mañana, me dijo. Listo. Llego a mi casa, ese día me vuelvo el micro. Mi esposa me había acompañado a mi novio en ese momento. Llegamos 4 horas antes de acá. Llegamos a La Plata, prendemos la tele, anuncian la cuarentena. Bueno, anuncian la cuarentena, entonces dije, ya está, no voy a comprar. Acá se llama todo, ¿cómo voy a hacer si 15 días? Bueno, Desaparece IBM. desaparece, ya está. Afortunadamente IBM ya estaba adaptada a trabajar remoto, entonces me llaman a los 2-3 días, yo no quería llamar, no tenía el teléfono, nada. Me llama y me dice, mira, querés tranquilo que vas a empezar igual, te vamos a mandar la computadora a tu casa y en 15 días arrancás, tenés presencial, pero por estos 15 días trabajás en tu casa. Bueno, sí. 15 años. Primer día de trabajo, acá, en pantuflas, así estuve. Me recibí, yo creí que me iban a tirar huevos. En La Plata se usa ir a la plaza, a la catedral, te tiran papelitos. Me recibí en pandemia en casa, con mi esposa, solo. Entonces, este sería, digamos, un punto donde uno, me gustaría remarcar que no siempre todo se da como uno lo espera, pero sí se da, entonces hay que tratar de pensar o sacar lo más positivo de cada situación, porque en definitiva había conseguido lo que buscaba. Distinto, adaptarse, otra vez, ¿no? Entonces acá empieza un poco lo que es la resiliencia, ¿no? Año 2020-2021, trabajando en pandemia, imagínense una empresa como IBM, tengo 130 años, cantidad de empleados a nivel global
enorme y trabajamos con todos los IBM de todos los países, mucho con Latinoamérica, con Estados Unidos, todos conectados, ¿no? por Slack, por videollamada. Entonces yo necesitaba entender cómo funcionaba la empresa, o sea, en qué equipo estaba, quiénes eran mis compañeros, ¿no? Esta era la primera reunión de equipo, yo no conocía a nadie, había gente de todos los países. Difícil primer trabajo, ¿no? Entonces se me ocurrió empezar a pedir reuniones uno a uno, pedir ayuda. ¿Cómo te ayudo? Contame qué haces y cada uno me iba contando su experiencia y yo de a poquito iba aprendiendo. Siempre mucha actitud, ¿no? Involucrarse y con lo poquito que tenía tratar de hacer el máximo y ayudar al resto, ¿no? Pasa todo un año, va muy bien, me meto en programas de voluntariado. Ese programa que habían venido a dar una charla a la facultad, el mismo programa yo pregunté, che, yo quiero ayudar también a que otros puedan venir de La Plata, que no había nadie que trabaja en IBM. Me metí, me involucré, empecé a dar charlas, universidades, escuelas, de todo. Las charlas virtuales salieron bien, empezaron a tener un poco de repercusión. Entonces el primer día que vengo a trabajar formalmente es en un estudio de televisión, yo soy del medio, y vamos a grabar una especie de programa de tecnología para contar las novedades de IBM del año 2020-2021. Entonces fue, de nuevo, todos de barbijo, completamente inesperado el primer día de trabajo, haciendo algo que yo no sabía, que era pararme delante de todo el mundo. La última vez que me había parado había sido a una presentación de una materia, creo que fue emprendedurismo, de hecho, la última vez, economía y emprendedurismo. También temblando, titubeando, ¿no? Entonces, eso fue un desafío y obviamente mis compañeros me ayudaron a afrontarlo de la mejor manera. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Pregunta? Ya queda poquito. Bueno, yo arranco en IBM con un rol técnico, trabajando, mostrándole a los clientes nuestras tecnologías, ¿no? En un momento, nosotros en IBM tenemos equipos técnicos y de ventas. IBM hace plata vendiendo los productos a los clientes. Clientes, todos los bancos. Ustedes hoy en día usan IBM entre 20 y 25 veces por día sin saberlo. Cuando hacen un pago de una aplicación, cuando usan alguna aplicación de banco, cuando usan algo de alguna empresa de prepaga. IBM está en todos lados. Como que no aparece en ningún lado, pero está en todos lados. De hecho, la empresa con más años de tecnología, la primera, obviamente, en Argentina la primera también, tenemos 100 años. La segunda empresa más grande de tecnología está ahí entre Microsoft, tienen 70 años más o menos, la mitad de tiempo que IBM. Y IBM empezó haciendo balanzas, y se fue transformando constantemente. Inventó las computadoras en el año 80 y pico, después tuvo las notebooks. Siempre que IBM innovó, agarró su negocio y se salió a tiempo. IBM inventó la computadora, lo vendió. Y estuvo con las notebooks, se lo vendió de nuevo. Inteligencia artificial del año 80, 90, en el año 2000 por ahí salió que IBM le había ganado el GeoBraver, que es un programa de preguntas y respuestas. La inteligencia artificial le ganó a los participantes. IBM como que la inteligencia artificial la dejó a un costado, ahora se volvió a meter. Pero siempre innovando, ¿no? De nuevo, y sabiendo cuándo salir a tiempo. Porque el objetivo de IBM no es estar siempre en el tope, sino en mantenerse por mucho tiempo, ¿no? Porque es una empresa que tiene presencia casi en 100 países, o sea, es mucho más grande que incluso muchos países, ¿no? Entonces el desafío es ese, justamente, y mantener la estructura y la cultura a lo largo de todo el mundo, ¿no? Paso al área de ventas en un momento, porque la persona que trabajaba conmigo en ventas se va de la empresa debido a la pandemia, situación complicada. Entonces yo, por más bueno que sea técnicamente, que tampoco era tan bueno, necesitábamos vender. Entonces el gerente de ventas de ese momento me dice, bueno, si te parece y vos querés vender, te sentís cómodo hablando con los clientes, adelante, vamos a probar el rol de ventas. Y digo, yo mucho no conozco de ventas, pero vendía celulares, lo que contaba. Claro, dice, ¿qué sabes de ventas? Y yo le digo, mirá, mucho no sé, pero algo puedo entender por esto, no tiene experiencia, ¿viste? Y me dice, bueno, probemos. Total, tecnología celulares, vender software, más o menos. Entonces, arranco en la parte de ventas, a los primeros 2 meses no había vendido nada, tenía relación con los clientes, todo desde casa, ¿no? Me mandaba un desayuno para tener una reunión virtual, complejo, ¿no? A los primeros meses no había vendido nada, hasta que por ahí, entre tanto ese movimiento, me entero que una empresa de Estados Unidos que tenía sede en Argentina necesitaba hacer una compra muy grande, un negocio de $1 millón, nos pusimos al cielo, muy rápido se cerró el primer negocio. Para que se den una idea, un negocio en IBM
cerrar negocios en IBM en los primeros años más o menos son negocios de $10.000, $50.000, son números grandes, está bien, pero un negocio de $1 millón es otra cosa. Primer año, a los 3-4 meses, negocio de $1 millón. Fue como, mi objetivo era 400.000, había casi duplicado mis objetivos en los primeros meses. Entonces era un poco, che, bueno, este pibe tuvo suerte de principiante, ¿no? Entonces ahí empezó mi desafío de decir, bueno, ¿cómo demuestro que no? A mí mismo, ¿cómo me demuestro que no fue suerte? Entonces empezar a trabajar. Segundo año 2021 y año 2022, de nuevo, 300% de sobrecumplir los objetivos. Cuando se vuelve el tema de la pandemia, IBM los que hacen a las 500 personas en el mundo que cumplen con sus objetivos, digamos, de la forma más alta, los invitan a lo que se llama Golden Circle, que es, si se quiere, el círculo dorado de IBM es un grupo selecto de personas que son citadas en algún lugar del mundo, como en este caso fue en Miami, que viajas en primera clase, viajas con un acompañante, mi esposa, siempre al lado, donde te dan un premio a vos, te dan un premio a tu esposa también, lo reconocen por el acompañamiento a la persona de IBM, van personas de todo el mundo, y este es el vicepresidente de IBM, Rob Thomas, que, bueno, me toca conocerlo ahí, que de hecho me dice, bueno, ¿y ustedes a quién acompañan? Me dice, a mi esposa y a mí. No, nosotros somos, yo soy IBM, y ella es mi esposa, y me dice, pero son re chicos, ¿viste? Era toda gente, obviamente, se llega a un lugar así, después de unos 15, 20 años de trayectoria de una empresa, ¿no? Yo ahí llevaba 3 años. Entonces, bueno, me encuentro en esa situación y para mí en ese momento fue, vamos a pasar, el tope, ¿no? Es como ya di vuelta el juego, o sea, estoy en el tope, IBM Estados Unidos, ¿y ahora qué? Voy a tomar un poquito de agua. ¿Dudas, preguntas mientras tanto? Bueno, el desafío era, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo seguimos? Van 3 años, llegué en lo que era ventas a lo más alto. ¿Qué sigue ahora? O sea, tengo que liderar un equipo, obviamente, y estar dentro de ese grupo, digamos, significa que también te ofrecen ir a trabajar a otros países, empiezan los cazadores de talento, obviamente te quieren llevar para otro lado. Entonces, llega la propuesta, nosotros como esposa siempre tuvimos esto de, che, tenemos que vivir en Argentina, tenemos que vivir en otro lado, ¿qué hacemos, no? Hoy la inteligencia artificial está acelerando lo que es la transformación, el crecimiento de las empresas, de las personas. Acá todos creo que saben manejar bien un teléfono, un celular, sí, y se sienten cómodos manejándolo, más o menos. Entonces, inteligencia artificial, ¿quiénes se sienten cómodos manejándolo? 1, 2, 3, 4. Bueno, yo esto lo voy a preguntar en 3 años y van a decirme, todos se van a sentir tan cómodos como usar el celular. O sea, no nos podemos quedar afuera, nadie. Hoy la inteligencia artificial transforma, así como en su momento Internet permitió que miles de emprendedores comiencen a ofrecer sus soluciones desde su casa, con Instagram, una cuenta, una empresa, lo que fuera, un comercio electrónico, la inteligencia artificial acelera todos esos procesos de transformación. Entonces, hoy no hay forma de no quedarnos, digamos, de bajarnos de esa ola. Y hay que aprovecharlo y obviamente hay pros, hay contras, hay que tener cuidado en algunas cosas, en otras no. Nosotros desde IBM justamente estamos para acompañar en eso, y acá ven un poco la empresa, ¿no? Pero es un poco también el mensaje que quiero dar. Desde IBM somos los que más experiencia tenemos en el tema, así como hay otros grandes jugadores en el mercado que también. Entonces cualquiera que tenga un emprendimiento, empresa y quiera trabajar con inteligencia artificial, nos contacta. Si no somos nosotros, nos ponemos en contacto con Google, con la empresa que sea, pero nosotros queremos, yo quiero puntualmente que en Argentina todos podamos aprovechar la tecnología para potenciarnos y para seguir creciendo. Y ahí yo creo que se empieza a generar empleo, trabajo y todo lo que nosotros creemos que hace falta, ¿no? Esa imagen es en el Coloquio IDEA. Coloquio IDEA se hizo en Mar del Plata, es un encuentro de diferentes líderes de empresas y organizaciones en Argentina. Hay líderes del lado de política, hay de todo un poco. Y en esa charla se dio en ese evento se dio una charla, el CEO de Dali Play, que es el que gestiona a Duki, a Bizarrap, a todos los nuevos talentos, dio una charla de las nuevas generaciones, generación de cristal, y cómo él cree que eso es un mito y que hay que empezar a dar vuelta a esa imagen, ¿no? Y el tipo decía, ¿y eso me quedó? Dice, nosotros nos quejamos de las nuevas generaciones, pero hoy tenemos a un piloto en la Fórmula 1, tenemos Argentina campeón de todo, con todos pibes, ¿no? Él daba ejemplos del deporte, la música argentina allá arriba, ¿no? Pero por otro lado, seguimos diciendo que es la generación de cristal, entonces hay algo que no está
concordando con lo otro, ¿no? Quizá tiene que ver con el propósito, con hacer lo que nos gusta, encontrar rápido lo que nos gusta y potenciar, ¿no? Entonces por eso dejé esta imagen. Así con eso termina mi presentación, 10 puntos. El que necesita algo obviamente estoy a disposición y de nuevo gracias por escuchar. También, bueno, ahí ya tienen un gran ejemplo joven para bueno, la carrera, ¿no? Cómo hacer y cómo lograr ese proceso y también sentirse identificado con la cultura, ¿no? Que eso también es un poco lo que me llevo de Maxi. Así que bueno, ahora Fran va a estar dando unas palabras finales, un curso final para cerrar, para decir cómo va Pulse. Bueno, un aplauso para Fran, por favor. En principio, me fui un discurso que me lo aprendí, pero yo quiero que sea significativo esto. Yo mi vida siempre la viví con sentimiento y que sea todo lo que hago que sea significativo para mí y para los demás. Yo estoy muy al servicio. En principio yo quiero hablar de verdades incómodas Pulse, de nuestro evento. ¿Cuál es nuestra frase? No, ese es el nombre del canal. Pero nuestra frase, claro, cuando la verdad late algo cambia. En principio una pulsación es la frecuencia del movimiento cardíaco por minuto del corazón. Verdades incómodas se gestó y lo estamos creando en un sentido metafórico para darle un pulso al alma de esta sociedad. No queremos entretener, estamos cansados de banalidades. Queremos hacer crecer sus almas. Las verdades incómodas tienen muchas caras. Una verdad incómoda no es que yo te putee en cámara. Una verdad incómoda no es que te ningunee. Y cuando hablamos de mirarnos a nosotros mismos, no estamos hablando de la carne, estamos hablando de quién soy. Creo que esa es la pregunta más incómoda que te pueden hacer. ¿Quién sos? ¿Quién soy? De chiquitos aprendimos a definirnos por nuestro nombre propio o por nuestra profesión, pero eso no es lo que somos. Algo que yo me di cuenta es que sí puedo saber quién es alguien por cómo hace las cosas, es decir, sus acciones. Pero ¿qué son las acciones? Son los deseos que tenemos. Hago mucho eco a lo que dijo Meli. Y dije, es así, nosotros somos deseos andantes, nosotros somos sueños andantes. Todo el tiempo creamos lo que creemos. Eso es lo más importante que quiero que se lleven de todo esto. Es que el que no hace nada es porque no sueña. Y no existen sueños grandes o chicos. Existe soñar. Y para mí es clave eso. Porque todo esto es un sueño. Es un sueño que lo fuimos creando. Y lo fuimos moldeando, soñando. Y nunca paramos, y no vamos a parar. Así que yo, para terminar, en principio Verdades Incómodas es una herramienta para crear. Y Verdades Incómodas Pulse es para darle latido a los sueños. Para terminar, quiero que venga Tommy, Marco, Adrián. Sí, que se paren todos, que festejemos. Porque para mí esto es un hito, todo lo que hicimos. Quiero que se paren. Del equipo. Nos falta gente, pero... Algunos no pudieron venir, pero bueno, así está. Agradecerles a todos Sí, también. Creo que lo que dijo él es el impulso y por lo que hacemos, creo que el sueño de todos parte de poder llevarles las verdades incómodas a todos ustedes y que ustedes también se puedan cuestionar y buscar sus verdades incómodas, ¿no? Así que bueno, desde el lugar que nos toque. Bueno, sí, bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias por compartir.